y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y quiero poner otra palabra, porque pues quise llamar esta enseñanza ojos perfectos, y hay un proverbio espectacular en el 4:25 que dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Estuve mirando muchas cosas, yo decía, Dios mío, cuántas cosas hay para poder, ¿qué voy a enseñar? Estuve mirando el libro de Proverbios, encontraba que Proverbios es como un paralelo entre la sabiduría y la necedad. Me miraba como mujer y decía, somos mujeres, pero llegué a una conclusión inicialmente y dije, yo siento que mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a creer en la resurrección o en la vida más que en la muerte. Cuando yo empecé a poner por obra esto primero en mi corazón, porque me di cuenta que mi mente, yo estaba siendo atraída de la concupiscencia que había en mi corazón, que eran todos esos temores, que eran todas las circunstancias viejas que había vivido, mi infancia y todas las cosas que veo afuera en lo natural, toda esa era mi verdad. Y a través de las pruebas, solamente en las pruebas, empecé a comprender qué era el evangelio que yo estaba viviendo en casa. Empecé a entender que todas las cosas que se me presentan en casa o se me presentaban eran justas y eran verdaderas delante de Dios, y solamente Dios estaba buscando allí una que se presentara como testigo fiel del Señor. Él necesita que nosotras en casa, primeramente en casa, porque es el ministerio, es el matrimonio para las casadas, y espero aquí hay muchas mujeres jóvenes que yo sé que desean casarse, que van a tener un hogar o que ya lo tienen, o bueno, están en esa vía. Realmente el llamado es a prepararnos, porque nosotras somos llamadas a engendrar la vida, a engendrarle vida a nuestro esposo, a engendrarle vida a cada hijo que Dios nos ha prestado, a engendrarle vida hasta el vecino, a donde Dios nos quiera poner a engendrar vida. Pero ¿cómo iba yo a engendrar vida si en mi corazón no le había dado oportunidad para creer en la vida? Era más el dolor, el recuerdo que reconocer. Yo ahorita oía y decía, ¿recuerdan esa palabra donde dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado, para que ya no sirvamos más al pecado sino a Dios? Nosotros ya debemos considerarnos perdonadas, pero eso no nos da una vía libre para seguir pecando. El hecho de que ya estamos perdonados es una verdad que yo tengo que usar para cuando se me presenta una prueba que no elijo yo, Dios la permite, porque los juicios de Él son justos y Él aparece fuego a donde Él quiere, solamente para que yo contemplemos cada uno la gloria de Dios, la cual también ya nos fue dada. Sinceramente, qué pena, pero la gloria ya está en nosotros, en cada uno de nosotros, no está siendo derramada. Tenemos que creer que ya está dentro de mí y tengo que alinearme con lo que Dios quiere que nosotros hablemos, porque yo no puedo venir a ser el instrumento para rescatar a mi casa, primeramente a mis hijos, si yo voy en contravía y dentro de mí no hay claridad de qué es lo que está pasando, qué es lo que el cielo está hablando ahorita para mi casa. El cielo está hablando para la casa de Leo, está hablando en la casa de mis pastores, de mis padres, en la casa de cada uno. Dios está haciendo una obra y nosotros no hemos sabido interpretar lo que está sucediendo, porque en nuestro corazón todavía no hay cabida para la resurrección. No en vano Pablo algún día dijo, gracias Dios porque te agradó revelarme a tu Hijo dentro de mí. Cuando yo empecé y empiezo ahora a descubrir, se me están cayendo muchas cosas feas. Entre otras,
he rescatado un poco mi autoestima, porque yo siempre pensaba que yo no tenía nada bueno para dar ni para hablar, y menos en las cosas de Dios. Aprenda y aprenda y aprenda, pero yo decía, no, a mí que ni me... Mejor dicho, hoy estoy aquí por la gracia de Dios, pero la verdad he luchado con pensamientos de decir, entre menos me vean y entre más me esconda mejor. O sea, lo que está pasando entre Dios y yo, pero yo sí puedo ir a una célula y las hago y pero esto como que me causaba miedo. Pero esta noche creo que es importante decirle al miedo que no existe, que la gloria de Cristo está aquí y que es necesario que hoy todas las que Dios permitió que viniéramos, nos llevemos firme en el corazón, que estamos predicando la resurrección. No estamos predicando ninguna otra cosa. El evangelio de Cristo es un evangelio de la cruz. Y yo no puedo decirles esta noche, y de pronto muchos empezamos por ahí mal el evangelio porque nos dijeron venga y me dijeron pastillitas suaves y venir a Cristo, todo está bien. No, sí, ya voy a empezar soy heredera de todas las bendiciones y sus victorias, pero el camino del Señor no me lo va a evitar. Yo lo debo pasar, ¿sí? Estoy pasando el camino y todos están pasando el camino, pero de su mano. Eso es lo que no podemos olvidar. Cuando olvidamos que Cristo está en medio de nosotros y está, por supuesto, en medio de la situación, es terrible lo que nos puede pasar. Cuando perdemos el enfoque de la visión, podemos tener grandes visiones. Aquí hay mujeres, y yo también, que hemos tenido visiones. Ay, no, yo soñé, bueno, voy a tener no sé qué más y aquellas otras visiones. Pero cuando perdemos la verdadera visión, que es el Señor Todopoderoso reinando sobre todo y en todo lugar, esa es la visión principal que no podemos soltar, porque si la perdemos es trágico, es terrible lo que va a pasar o lo que pasa. Entonces por eso todavía vemos hermanitas y nosotros, ore por mí tal cosa, ore por mi hijo, ore porque sí hay que pedir el apoyo, pero mientras en mi corazón no esté la claridad de la visión hacia mi hijo, no venga a pedir que otra persona ore por su hijo, porque la primera persona que tiene que estar visionando dentro de su corazón lo perfecto, la resurrección de la cual su hijo, su situación o su esposo o su futuro marido es poseedor, porque Dios le plació depositar su gloria en esas personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros fuimos llamados a creer, es porque los que están a nuestro alrededor fueron mirados por Dios, ¿sí? El Señor nos dice, recordemos esa palabra que dice, cree tú y serás salva tú y toda tu casa. No ha sido posible todavía, porque las que fuimos llamadas a creer, todavía podemos decir que fallamos. Y esto es delicado. Ya no puedo seguir tambaleándome entre el sí y el no. Hay una parábola que me llamó mucho la atención, que no voy a ir a leer, porque es que me toca con gafas, pero todas no la sabemos, y es la de la red. Cuando mandan y tiran la red y sacan un poco de peces y botan unos peces que no sirven, los botan, los devuelven al agua. Yo miraba y analizaba esa parábola, y me encontraba con que uno a veces dice, ay sí, los que estamos dentro de la red, los que votan son los del mundo, mal llamados del mundo, ¿no? Mal llamados. Pero no, hay que tener mucho cuidado, porque Dios nos invitó a compartir de su grandeza, a conocerlo, pero para dar frutos buenos, frutos dignos de alabanza. Y me ponía terriblemente mal pensar que esos peces que están botando ahí no son de los que quedaron allá en el mar, son los del mundo, pero los que están dentro de la red es el evangelio. Hay unos que no se han convertido y otros que gracias a Dios están teniendo un encuentro con un Dios vivo. Entonces por eso tenemos que cuidar que nosotros seamos esa tierra buena, para donde la semilla cae y realmente produce frutos de vida y no de muerte, frutos de bien y no de mal. Si yo no creo que Cristo ya vive dentro de mí, que Cristo vive allá en el de afuera,
porque hay una palabra que me gustó, dijo el Espíritu, sin favoritismos. Un verdadero cristiano encuentra a Cristo en cualquier persona. Distinto es que esa persona no lo deja manifestar, pero yo tengo que cuidar que en mi día, al final de la noche, como decía un día el Espíritu a través de mis dos pastores, yo pueda hacer un balance y decir, Dios mío, hoy fallé cuando te vi en tal persona, no te vi, ¿sí? Vi lo feo, ¿qué vi? Entonces, de ahí es de donde nosotros empezamos a sacar. Hay unas mujeres muy interesantes en la Biblia, y todas las mujeres, mirando a esas mujeres, pensaban lo importante que era el papel de nosotros como mujeres. Vemos a la misma Eva, cómo ella, con su opinión, influenció a Adán, ¿sí? Como Sara también fue importante para el camino de un hombre. Nosotras tenemos ese poder para dar vida a nuestros hombres o a nuestros hijos. Dalila con Sansón, todas esas mujeres jugaron un papel importante en la vida de una autoridad o en la vida de sus prójimos. Igualmente nosotras tenemos que disponer nuestro corazón y empezar a creer en un Dios vivo. Una palabra que vamos a leer, si trajeron Biblia, es importantísima para afirmar este tema. En nuestro diario vivir está en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 9. Ay, perdón, estoy mal. Sí, puede ser desde el 1:6. Desde el 3 dice una esperanza viva. Sí, desde el 3. 1:3. 1:3 hasta el 9. Y luego el 11. Voy a leerles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está hablando de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí me está hablando el Señor que nosotros tendremos que ser afligidos. Estaba recordando una carta por allá en Génesis 29, donde el rey le manda a escribir una carta a un pueblo, y ese falso profeta llegó y les dijo que no, todo iba a ver súper bien, y Dios escuchó eso y se fue contra el profeta, porque le dijo, no, yo no quiero que les vaya a hablar mal, pero también dígales que va a haber un camino y que va a haber un tiempo, pero yo vendré. Así es hoy con nosotros. Nosotros no podemos decir, nosotros no nos la pasamos de boda en boda, ni de nacimiento en nacimiento. Nuestra cotidianidad todos los días tiene un momento de prueba, pero nosotras tenemos que aprender por la palabra, a aceptar que sí tenemos prueba, pero que esas pruebas me van a llevar a su gloria. Entonces dice, continúa la palabra diciendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y leo el 11.
el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y eso me llevó a mí a pensar algo. Yo dije, todos queremos la gloria de Dios y la tenemos para disfrutarla, pero la Biblia es clara y me dice que habrán padecimientos. Entonces, ¿queremos gloria? Sí, pero ¿queremos padecimientos? No. Y los padecimientos no es que los estemos buscando y no debe ser así, sino que la palabra de Dios dice que el fuego sale de donde quiere y nosotros no sabemos. Va a haber un momento, y hay un momento para cada uno donde el fuego sale y sale el padecimiento. Cada uno tiene su padecimiento acá, pero no espera Dios que nosotros ante el padecimiento, ¿cuántas personas ante el padecimiento, cuántas mujeres se suicidan? ¿Cuántas tiran la toalla? ¿Cuántas empiezan a murmurar hablando de los esposos de su esposo? ¿Cuántas en vez del padecimiento podemos, eso es lo que Dios quiere, busquemos que en el padecimiento nuestra alma sea quebrantada, la nuestra, para poder aceptar la grandeza del amor y del perdón de Dios por nosotras como mujeres y podamos cada día disfrutar de su gran amor. Estoy aprendiendo a no acusarme porque no debo acusarme, pero estoy aprendiendo que en cada prueba donde tengo que sufrir menosprecios o escasez o necesidad o algo, yo pueda levantar un altar de adoración de verdad, porque la adoración que Dios me demanda es la adoración que Él quiere es la que Él me demanda, no la que yo le quiera dar. Entonces adorar no es solamente venir aquí a cantar y decir canciones de adoración. Cuando venimos de habernos perdido la oportunidad que se nos puso allí en la mesa para adorar y para honrar a Dios, dice que seamos hallados en alabanza, en gloria y en honra. ¿Sí estamos siendo halladas en alabanza, en gloria y en honra? ¿O estamos siendo usadas por la prueba para hacer un eslabón más del enemigo y seguirle en la jugada? Yo no puedo dejar que me divida nadie de nadie. Yo he tenido mis propias pruebas entre Dios y yo, obviamente, y son no solo pruebas económicas, pruebas con mi marido, pruebas con mis 2 hijos, aún para venir a la iglesia. He visto mucha gente aquí por la iglesia que ha sido probada para bendecirlos, y lo han tomado esa mal y han huido y se han perdido la bendición de ser verdaderos hijos del Padre, de ser hijos de su autoridad donde ellos fueron puestos. Entonces, el Evangelio de Cristo no se trata de solamente venir a hacer actos o hacerlos, inclusive nosotros cuando oramos o algo, se trata de acompañarlos de un estilo de vida y un testimonio de vida que produzca en nosotros corazones limpios, sin mancha y en paz, dice el Señor, que seamos halladas sin mancha y en paz. Voy a darles un ejemplo. Entonces yo empecé, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios mío. El Señor empezó a mostrarme muchas cosas de mi corazón que yo no conocía. Y hablando de eso, esta semana estudiando, cuando de pronto miré por allá una esposa de un pastor, el testimonio, y el testimonio de la esposa era súper chiquitico, pero era una sola cosita, pero era contundente. ¿Qué testimonio? Pero eso está perfecto. Ella dice que lleva años de ser la esposa de un pastor X muy renombrado en Estados Unidos, pero ella se la pasa en su casa, bueno, sí va a la iglesia, se sabe los cánticos, ella cuenta que desde cuando empezó, se recuerda de los campamentos de jóvenes, y todo eso para ella significaba el cristianismo. Todo eso era el cristianismo para ella, hasta que un día dice que estuvo invitada no sé a dónde, y ella salió de ese lugar porque hacía mucho calor y se sentó afuera, y estaba inquieta porque el mismo esposo había predicado algo que la había dejado pensando a ella si estaban seguros de ser salvos, de tener la salvación, que no se reducía a una fórmula de te recibo, Señor, y esto. Si estaba segura del gran amor de Cristo por ella, yo sí, porque yo desde niña, yo no he hecho nada malo, o sea, lo poco que he hecho, pues eso ya está perdonado.
Pero dice que salió a la puerta y se sentó cuando de repente vio pasar una prostituta. Y en ese momento ella fue quebrantada totalmente por el Espíritu Santo y empezó a llorar. Y empezó el Espíritu a mostrarle cómo la amaba a esa prostituta y cómo la amaba a ella también, que ella traía en su, tal vez de su atrás, esa herencia de prostituta. ¿Sí? Y ella eso no lo recibía porque ella, pero dice que el Espíritu le habló de una manera, el Espíritu de ella, que ella nunca jamás, de ahí en ese momento pensaría jamás señalar a esa mujer, porque 4 dedos apuntaban hacia ella. Y ella no había entendido cuán grande había sido el perdón y el amor de Dios por ella. Entonces, cuando un corazón empieza a ser sano, cuando empieza a tener un encuentro con el amor y el gran perdón de Cristo, cuando yo empecé a tener esos encuentros y sigo teniéndolos con la grandeza del amor por mí, que no solo lo veo a través de las cosas que yo hago feas, sino que Dios a veces me muestra a través de otros a la distancia. Y me dice, el corazón de todo hombre es malo. Y yo entonces solamente tengo una opción y es lo que Él quiere, darle las gracias y reconocer la medida de su perdón por mí. ¿Con cuál corazón y con qué cara yo puedo ir a juzgar a alguien? Si Dios permanentemente me está mostrando lo profundo, lo ancho, lo alto de su generoso amor por mí. Entonces, cuando veo a mi hija en sus malas actitudes, en un tiempo yo sufría, yo padecía, yo decía que, Dios mío, ¿por qué esto me tocó a mí? ¿Qué padecimiento? O sea, yo que pensaba que esta niña iba a salir, no, súper la modelo, y porque pues ella me ve orando y todo, pero Dios ha hecho trato conmigo también en mi conducta. Hay momentos en que me he dejado llevar por ella y eso lo agarra a ella para, ¿sí? Y Dios está dándome a mí nuevamente la oportunidad de que yo visione correctamente y no caiga en la trampa. Entonces, cuando tuve 2 opciones, dije, sí debo ser autoridad con mi hija y sí la debo disciplinar, porque tampoco Dios me está diciendo que no, pero debo amarla primero y cubrirla, ¿sí? Debo mirarme primero y agradecerle, Dios mío, gracias, porque es que esta niña no es así, solamente porque así. Si alguien la heredó, entre otras, fui yo. Y tengo que ir a un encuentro con el gran amor y el gran perdón de Dios por mí. Y así con mi esposo, y así con cada persona. Entonces, no es el deseo de Dios que nosotros tomemos las circunstancias, los padecimientos, como una cruz, que qué terrible, estoy arrastrando y llevo aquí, me llevo, no, si no yo estaría aquí yo no estaría aquí, pastora, en serio, porque me ha tocado cargar bastante, eso lo sabe Dios y yo, pero no quiero llevar el muerto, ni lo voy a llevar, porque ya fue vencido, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, sino a Dios. Hay que dejar que Dios termine la obra. Y la única manera que yo tengo, nunca se me olvida esa enseñanza a través de mi pastor abuelo Ricardo, que dijo, una ley, la ley del pecado, solamente se puede derribar con otra ley. Y es la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley del perdón. Oiga, si yo no amo y si yo no miro bien a mi hija, o sea, ¿por qué le voy a exigir yo a Dios que me la cambie ya si la niña es de Él primero que todo? Sí, lo mío es prestado, Él toma de lo mío cuando quiere. Las tormentas llegaron para las 2 casas, tanto para la que estaba edificada en la arena como para la que estaba sobre la roca, solo que una de las 2 no sabía de qué se trataba y se dejó arrastrar. Pero cuando sabemos que las tormentas van a venir y las lluvias vienen solamente porque Dios trae algo bueno detrás, y es nada más y nada menos que Él mismo en la transfiguración, que va a tomar y hacer poder de gloria y de milagro en esa hija o en ese trabajo o en esa relación o en esa economía o en ese marido, pues nosotros vamos a tener otra actitud, porque siempre vamos a estar recordando que a quien tenemos que honrar es a Cristo, a quien tengo que abrazar es a Cristo, a quien tengo que servir es a Cristo. Lo que pasa es que nos toca practicar. Ese es un musculito
que no queremos sacar. Duele, pero hay que sacarlo. Y solamente sale de esa manera. Nosotras ya lo tenemos todo. Teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Pero Dios sabe cuál es el camino que nos conviene y por qué, y solamente tenemos que gozarnos. Ahora, no es posible que alguien pretenda entrar a recibir las bendiciones, a entrar en la revelación de su amor, si antes no reconoce la autoridad, el señorío de Cristo. Como les decía por allá arriba, en el cielo y aquí en la tierra. Queremos que nos vaya súper bien, queremos todo, nos volvemos religiosas, pero la honra se queda a un lado. Todavía somos muy igualadas para hablar. No reconocemos una autoridad donde estemos. Yo pensaba que yo donde me paraba esa era la autoridad porque es que Cristo va dentro de mí. No, yo donde voy, estoy ahora echando ojo a ver quién es la autoridad, porque yo aquí tengo que bajar mi pensamiento, mi mente y estar, ojalá, con los ojitos abajo, porque los ojos o son puros o son ojos llenos de soberbia. Y Dios quiere que nosotros tengamos los ojos perfectos, los ojos puros, los ojos que saben mirar por encima, los que saben traspasar y encontrarse y darle un pico al Señor, un guiñido de ojo y decirle: aquí estoy, esta es la prueba para mí, pero aquí te honro, aquí yo quiero ser hallada limpia. Les estaba contando que yo quería decirles algo como un ejemplo con mi esposo, hay varios, pero encontré tantas cosas feas en mi corazón acerca de mi esposo que empecé, ay Dios mío, yo definitivamente tengo los peores conceptos de mi esposo. Lo tenía en una estima, o sea, hoy lo vi divinísimo, hoy estaba hermoso, pero ¿de dónde empezó a salir ese cambio? Oye, en mi corazón. Sí, la verdad es que Dios tuvo que presentármelo, como les dije a algunas, y no solo es para el esposo, hablo de él, con quien esté siendo tratada, hablando de personas, como un hombre. Yo, uy no, este señor es perezoso, y empecé a ponerle etiquetas, porque eso era lo que, la realidad que todas vivimos, todas tienen una realidad, ¿o no? Ya me encontré con el marido que olía feo, durmiendo, la boca empezó a olerle feo. Yo encontré que, uy Dios mío, Luis Carlos, cómo es de brusco, y es que le debía todas las cosas horribles a este esposo. No, peor, porque no oraba. Si yo quería orar, yo quiero dormir. Yo, uy, ¿usted cómo se le ocurre? Usted siendo el líder de la casa. Bueno, eso yo pasé por todas las religiosidades, por todas las cosas habidas y por haber, hasta que Dios empezó a dejar, mira, todos esos estos para luego traerme a buscar lo perfecto, a decirme: necesito que tu mente se sane y necesito que aprendas a derribar esas visiones sucias del corazón. Ahora ustedes dirán: ay, pero sí es cierto que sí, le huele la boca fea. Oiga, pero en mí está la autoridad, no se me puede olvidar, y yo soy la que tengo que decretar que mi marido fue también limpio de todo mal olor o de cualquier brusquedad. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres nos parece terrible la brusquedad del marido? Queremos que nos traten, y nos abran, nos cierran la puerta, y no son, o son a veces y otras no. A él se le olvidó el aniversario, pero ¿sabe qué? Ese día le compartí a una célula y dije: este día, si gané algo, me gané algo grandísimo y gordo en el cielo, porque ese día Dios miró mi corazón y sabe que en ningún momento del día yo sentí mal contra él. Es más, yo dije: me parece que se le va a olvidar, no estoy esperando mucho. No lo dije, pero es que todo, efectivamente a él se le olvidó, porque él después le preguntó a Gabriela: oiga, se me olvidó si era el 10 o el 18. Y yo: no importa, Señor, eso no me hace ya decidir que mi esposo es un descuidado conmigo, porque yo ya decidí quién es Luis Carlos, y yo voy a decir que el Señor es el que vive dentro de Luis Carlos, más que Luis Carlos, porque el viejo hombre va a estar ahí, pero estoy creyendo quién es Cristo en mi esposo. Y no solamente en eso, en los negocios, él es pasivo, yo soy activa, él es calmado, yo soy acelerada, yo ya lo quiero todo, yo vi el negocio ya y lo digo: ya. Y él: oye, pero nos van a cerrar allá la oportunidad. No, eso no hay quien le diga, hasta que tengo que ir a descansar en el Señor y llegar a Dios
mansita, limpia de mente, sin haber murmurado, sin haber etiquetado a mi marido como el que no sabe. Aquí la que hace los negocios soy yo, pensaba yo. Es que si yo no fuera por mis habilidades, este hombre… Oye, pues he llegado a la conclusión que Dios tuvo que pasarme y pasarlo a él, a ese estado, y nunca olvidaré una palabra que Dios hizo a través de la pastora cuando fuimos a ese pueblo en Sogamoso, que era más o menos como que preguntaban a una ronda de mujeres ahí en un salón que qué haría yo, qué pensaría de mi esposo si mi esposo fuera así como simple, como que no era tan interesante. Entonces yo recuerdo que yo estaba nuevísima, no es que todavía sigo siendo nueva, pero estaba demasiado niña en la fe. Yo dije, no, pues definitivamente tengo que mirar por la palabra. Y eso ha sido lo que Dios ha estado trabajando y está trabajando en mi corazón. Yo tengo que mirar por la palabra a Pedro. Dios no puso a un Pedro allá ni a una persona allí por casualidad. A través de Pedro está mirando muchos corazones, porque Dios busca corazones que honran, que respetan, que no tienen favoritismos, que no miden a las personas por esto o aquello, sino porque la grandeza suya y mía es Cristo. La grandeza de nuestros maridos es Cristo. La grandeza de nuestros hermanos es Cristo. Yo no puedo decir, aunque mis hermanos no están todavía aquí sentados, ellos ya aman la palabra porque Cristo está en ellos y Él es sumo sacerdote y obispo de todas las almas. Él está. Yo creo, estoy creyendo y no ha sido fácil. Lucho terrible con mi conciencia, que es ciertamente a veces lucha, se llena de incredulidad a veces tal, y no puedo dejar que la incredulidad me coja, porque sé que la incredulidad es el pecado que Dios abomina. El no confiar, el desconfiar de Él. Todas las pruebas que yo vivo y las que ustedes viven con las personas o en la vida económica o con el marido o en la salud, sencillamente son para que nosotros seamos halladas con una conciencia limpia, un amor puro y no fingido, y de esa manera es como nos podemos acercar a Dios y todo lo que nosotros pidamos se va a hacer. Cuando logramos que nuestra conciencia empiece a ser limpia, todos los días limpia, mi mente limpia, el Señor va a poder incubar en nosotros las grandes visiones que obviamente se van a hacer, porque Él vino para lo grande, Él es grande, todo lo que Él hace es grande. Entonces, la palabra es mucho más, pero voy a dejar ahí. Yo solamente les digo que somos testigas fieles del Señor, donde quiera que estemos, cada día, mientras respiremos. La prueba la pone Él, no la ponemos nosotros, y tenemos es que aprender a ser sagaces y a ser unas traductoras con los ojos a mirar, mirad cuán grande amor os ha dado el Señor. Y en otra parte también dice, no erréis, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra gracia, seáis arrastrados y caigáis. Más bien creced en el amor y en la gracia, porque fiel es el que prometió, fiel y verdadero, fiel, perfecto, ahí, allá, el perfecto vive. Y si yo miro lo perfecto, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo me miro en un espejo sucio, si yo me miro en un espejo limpio, si yo miro lo perfecto allá y no miro lo otro, si empiezo a hacerle ese trabajo a mi mente, cosas grandes van a pasar, ¿cierto? Y eso es un trabajo, eso no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, eso es un trabajo. Escoger la circunstancia e introducirle a Cristo, pero no es fácil. Pero se puede, sí se puede, y lo han hecho grandes hombres y mujeres de la Biblia, y nosotras somos las siguientes, a continuar ese legado, a ser verdaderas mujeres del reino, mujeres para primero honrar y ponerle las etiquetas y la vestidura de rey a nuestro rey o a nuestra esposa, bueno, a todas las personas, que cada uno tiene su propia prueba, o a la circunstancia, ¿cierto? O a la economía. Declara, porque la palabra de Dios lo dice, que el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Nosotros tenemos todo para dar la victoria, pero necesitamos aprender a ver, necesitamos cambiar
la lente oscura que ha estado ahí adentro metida, y cada que se me venga algo mal contra alguien, anularlo y decir no, no me permito. No le permito a mi mente que se ensucie contra nadie, porque yo como después voy a hablar de mi pastora o ir a ayudarla, sería hipócrita si yo estoy pensando de ella cosas horribles. ¿Ah? Y luego tengo una necesidad y venga, ore por mí. Bueno, sí, porque todos necesitamos ayuda, pero a veces, porque un día yo le decía a mi pastora o a alguien, no, pues estoy aquí haciendo la lucha, pero hay momentos en que necesito, por favor, ayúdeme, porque es que esta soledad está dura. Y uno cree que no es capaz y que no es capaz. Por eso, ¿se acuerdan de la tsunamita? Dice que salió del desierto, así que arrastrada, ya nos habían enseñado eso, sahumada de mirra y de especias finas. Yo no voy a poder tener un problema, una circunstancia en casa, y si me la pido, dejo que lo feo esto está terrible, es que no tenemos dinero, es que no sé qué, y enveneno a mis hijos y enveneno al otro, o es que su papá es esto. Yo tengo que quitar ya todo eso de mí adentro, a pesar de que la circunstancia pueda estar ahí todavía. Pero eso no es verdad. O sea, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y la verdad solo es una. Y cuando yo ame mi realidad o dé fruto en ella, el fruto afable y apacible, manso, reverente, benigno, bondadoso, generoso, benigno. Una mente tan torcida le era difícil ser benigna, pero todo lo llevaba a lo feo. Entonces, en ese momento, yo estoy ya creciendo. Podemos decir, yo estoy creciendo en el Señor y el Señor sí está en mí y se están dando los frutos. Las bendigo y de verdad que las animo a que no se cansen, no vayan a botar la toalla. Yo sé, porque yo luché con pensamientos como de separarme de Luis Carlos. Yo no se lo he dicho ni a la pastora. Pero dije, no puedo más con Luis Carlos. Luis Carlos definitivamente me cayó encima, me agacha por todos los lados. No, eso sí, yo iba a hablar, sí iba a orar. No. Y fuera de eso, siempre que vamos a orar me dice, ore usted. Y yo esperando que él ore. Ay, Dios, yo luchaba, yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Por qué él me bota la pelota a mí, Señor? Porque hasta que empecé a quitar esa imagen que de una vez me salía, decía, es que él no quiere ser sacerdote, es que él... No, hasta que empecé a decir, Señor, esa es su voluntad. Hasta que usted diga que yo ore, voy a orar. Bueno, a usted le gusta que yo le hable. Entonces, yo empecé a coger las cosas por otro lado y a visionar otra cosa de lo que siempre iba y agarraba. ¿Sí? Y la consecuencia ha sido que he sentido, como dice la palabra, despojándose de todo peso y del pecado que te asedia. No es que lo coja, porque entonces si yo lo hubiera cogido, yo ya me había separado de Luis Carlos. No, yo ya estaba sola, disfrutando y quién sabe, pues ya con otro tipo, porque ya ya el pensamiento y hasta personal, no, usted cómo se va, y es que ese tipo cómo la trata, y es que no hay que. Yo dije, un día, aún en la vida sexual, como estamos solo mujeres, pues ya trae unos hombres, pero las animo. Yo les tengo que contar todo lo que vivo. Las animo a no perder la visión del poderío del Señor, de la perfección y majestad, aún en todas las cosas, aún en la vida sexual. Porque Dios prueba donde quiere y donde necesita, no es donde Él quiere, es donde ve que tenemos la necesidad. Y aún en eso, todas esas circunstancias de estar en ese tire y encoja y en esa cosa de Luis Carlos tan horrible, yo empecé a perder todas mis atracciones hacia él. Yo me acostaba ahí, yo decía no, y sentí que en otro momento Luis Carlos también, o sea, estábamos, y yo sin embargo oraba y me acostaba y decía, Dios mío, no, Señor, tú eres el que dos pueblos hiciste uno, gracias Cristo, a pesar de que es que en este momento tengo rabia y no soy capaz, pero tú me sacas, tú no me dejas en este hoyo, Señor, los dos somos benditos. Y empecé a orar, Señor, tu sangre, y a limpiarlo a él y a limpiarme a mí, porque ni modo ir a acusarlo a él y decir yo la buena, Señor, aquí, mira, es que este es el tipo que me trata mal. No, Señor, que estoy tan agradecida de cómo nos miras y cómo, como dijo María, engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado mi bajeza. Señor, está mirando mi bajeza, pero qué lindo que también pueda entender que tengo la grandeza. O sea, es lo uno, pero también es lo otro. Señor, gracias. Y luché y se me venían pensamientos y no pasamos unos momentos que
que la gente con esas circunstancias corre al psicólogo, corre a buscar soluciones allá en los hombres y en otros. Y yo empecé a orar y yo empecé a sentir eso, pero también Dios me empezaba a soplar y a decir: estoy mirando la fidelidad, porque yo decía, así es como se acaban los matrimonios. Ahora sí entiendo, un matrimonio también se puede acabar por la vida sexual. Y yo dije, no, si una cosa amo de la salvación que Dios me dio fue haberme sacado del adulterio y de la fornicación. Si una cosa tengo segura, y no me la doy, pero le pido a Dios fortaleza, es que no le exijo a Dios nada en mi vida personal o íntima, porque cuando Él lo quiera está bien, y cuando no, yo estoy igual de perfecta y feliz, porque soy la esposa del Señor, sencillamente. Y esas circunstancias son manejadas porque son las emociones. Mayor es Cristo, pero pues obviamente eso se superó, ¿no? Eso fue un tránsito como de unos 15 días para llegar a una bendición muy grande como esposos, como pareja. Pero no dejé que mi pensamiento se anegara de maldad ni cogiera de lo sucio para superar el problema o para acusarlo o para acusarme. No, esperé pacientemente en el Señor, sobre todo trabajando que mi mente estuviera limpia. Hasta aquí voy a dejar porque ya se me pasó el tiempo. No me ha dado la señal la niña, pero bueno, yo sé que ya. No se nos olvide que la mujer es la gloria del varón. O somos la corona o somos la llaga en la frente de ellas. Somos muy bendecidas porque tenemos una persona sobre nosotros, y porque a las que están solteras esta iglesia les quiere enseñar que la vida en Cristo tiene un fundamento claro, es el de autoridad y de honra y respeto. Entonces, amar y honrar a una persona porque se porta bien es súper fácil. La honra y la sujeción es una decisión personal. Yo decidí honrar a mis pastores y a mi esposo y al que sea, sin contraprestación alguna. Es mi decisión, porque yo creo en Cristo. Creo que es Cristo en ellos, y creo que es Cristo en cada uno de ustedes también, porque Dios está sobre, abajo y a los lados. Las bendigo y nos ponemos de pie. Vamos a orar. Pastor, ¿puedo orar?